Como se sabe, uno de los principales usos que se le dio a la criptografía es y será la guerra. Esto generó muchos cifrados durante esas épocas, al verse forzados a encontrar la mejor manera de poder mandar mensajes importantes sin que el enemigo pudiera descifrarlos. Pero, al crear estos cifrados y dispositivos que podían descifrar los mensajes, generarían una gran cantidad de atención hacia el uso de las máquinas para el tema de la comunicación segura. Tal vez no pensada en un principio para el uso común como se tiene actualmente, pero se daba una base en la cual trabajar. Y es que la idea principal no ha cambiado desde el inicio de la criptografía, en donde se tiene a dos individuos, uno que envía el mensaje y otro que lo recibe, en el cual el receptor tiene que tener la misma herramienta para poder descifrarla. Secuencia cifrante. Siguiendo la propuesta de descifrador hecha en 1917 por Bernal, los cifradores de flujo clave secreta usan una cifra basada en la función SOR, una secuencia cifrante binaria y aleatoria S que se obtiene de una clave secreta K compartida por emisor y receptor. Un algoritmo de cifrado que es igual al descifrado por la involución de la función SOR. Características de las secuencias cifrantes. Condiciones para una clave binaria segura. La clave deberá ser tanto o más larga que el mensaje. En la práctica se usará una sencilla K de unos 120 o 250 bits para generar periodos superiores a 1035. Distribución de bits. Distribución uniforme de unos y ceros que representa una secuencia pseudo-aleatoria. Tipos de registro. Entrada serie, salida serie. Los datos deben introducirse en serie, es decir, bit a bit. Por una única línea de salida se obtendrá de la misma manera. El bit de la derecha es 1, por lo que le aplicaremos en la entrada lo que hace que D igual a 1 en el FF1. En el momento que haya un flanco del reloj del FF1 pasará al estado SE almacenado el 1. Seguidamente introduciremos el segundo bit, un 0. Esto significa que en el FF1 D igual a 0 y el FF2 D igual a 1. El primer 1 se ha desplazado al introducirse el 2, el flanco del reloj, y a su vez se ha introducido un nuevo bit. Introducidos el tercer bit de datos, entonces tendremos FFR, D igual a 1, FF2, D igual a 0, FF1, D igual a 1. Introducimos el último bit, con lo que quedará la secuencia guardada al reproducirse el cuarto pulso del reloj. Para obtener la secuencia a la salida debemos seguir el mismo procedimiento que para introducirlos. Los datos para lo cual tendremos que aplicar tantos pulsos del reloj como sean necesarios. El LFSR, que se traduce como registro de desplazamiento con retroalimentación lineal, es un registro de desplazamiento en el cual la entrada es un bit proveniente de aplicar una función de transformación lineal a un estado anterior. El valor inicial se denomina semilla y como la forma de operar el registro es determinista, la secuencia de valores producidos está completamente determinada por el estado actual o el estado anterior. La secuencia tiene un periodo de repetición, es decir, que la secuencia vuelve a generar si se repite indefinidamente. Cuando el periodo de repetición es máximo, ese registro de desplazamiento con retroalimentación lineal tiene interés criptográfico.